¿Por qué el leal suele morir ante las puertas de la ciudad mientras el traidor se sienta a alzar su copa en el banquete de celebración? Este mundo funciona bajo un mecanismo absurdo, donde las lecciones morales de los libros de texto siempre van en dirección opuesta a la cruel realidad del exterior. Se enseña a la gente a ser firme, a morir por sus elecciones y a mantener los votos sagrados con el pasado, pero se olvida que la naturaleza no otorga premios a la firmeza ciega. Solo otorga la vida a quien sabe adaptarse. Basta con mirar a las bestias en la selva. Aquel animal que insista en quedarse en su madriguera cuando llega la inundación, solo encontrará el camino a la muerte. Mientras tanto, aquel que sabe dejarlo todo atrás para correr hacia tierras altas, es quien logra perpetuar su estirpe. La sociedad humana no es diferente a una selva esmaltada de civilización, donde los hilos emocionales no se tejen para conectar el amor, sino para encadenar los pies de aquellos que desean salir de su zona de confort. Mira fijamente a los ojos de los monumentos caídos. Es la mirada de quienes permitieron que las emociones invadieran la razón, de quienes dejaron que la nostalgia por el pasado nublara su visión del futuro. La emoción, en su esencia, es el recurso más contaminante en el proceso de toma de decisiones. Es como verter azúcar en un tanque de gasolina. Suena dulce al principio, pero en realidad destruye por completo el motor. En las partidas a vida o muerte del flujo de dinero, el miedo, la codicia, el orgullo o, lo que es peor, el amor por los legados, son pesas de 1000 quintales que hunden a las personas en el fondo del abismo. El cerebro humano está programado para buscar consuelo, para aferrarse a lo familiar y para sentir dolor al tener que amputar una parte de su carne o de su patrimonio. Es un error del sistema biológico, una trampa dulce que hace que la multitud siempre vaya un paso por detrás de los verdaderos tiburones. Cuando el mercado arde en rojo, la multitud entra en pánico y no se atreve a cortar pérdidas por puro apego. Esperan un milagro, rezan por una recuperación y dejan que la emoción de la esperanza asesine sus cuentas. Por el contrario, las mentes más frías no conocen la palabra esperanza, solo conocen datos y tendencias. Si el barco se hunde, lo primero no es intentar sacar agua para salvar el honor del capitán, sino saltar al bote salvavidas, ignorando las maldiciones de los que se quedan atrás. La historia de Li Ka-shing vendiendo masivamente sus activos en China continental y Hong Kong para trasladar su capital a Occidente, mientras el mercado aún estaba ebrio de fiebre inmobiliaria, es un testimonio clásico de la crueldad necesaria de la inteligencia. En aquel momento, la multitud vitoreaba la prosperidad eterna, los rascacielos brotaban como hongos y el valor de las propiedades aumentaba por horas. Todos pensaban que la fiesta nunca terminaría. Todos querían aferrarse con fuerza a sus preciados trozos de tierra dorada. Pero en medio de la música estridente de la codicia y el orgullo nacional, hubo un hombre que silenciosamente limpió su mesa, se levantó y se marchó. Ese acto no fue solo una decisión económica, fue una bofetada en el rostro de quienes dormían en la gloria de una ilusión. La gente empezó a criticarlo, llamándolo comportamiento de exprimir el limón y tirar la cáscara, una traición al lugar que construyó su fortuna, un ingrato que daba la espalda a su patria. Las palabras morales más pesadas fueron lanzadas como piedras, pero las piedras no pueden herir los números de una cuenta bancaria. El observador perspicaz verá que los conceptos de patria o legado en el diccionario de la élite financiera no tienen el color romántico de la poesía. Para ellos, la tierra es material de producción, el edificio es una cartera de inversión y el mercado es un tablero de ajedrez. Ninguna pieza es invulnerable y ningún territorio es un lugar sagrado eterno. Cuando el rendimiento marginal empieza a caer, cuando los riesgos políticos y económicos comienzan a asomar en el horizonte, donde el ojo común aún no puede ver, cortar todos los vínculos es un mandato de supervivencia. Mantener un activo en decadencia solo por sentimiento o dignidad es un acto de suicidio. Li Ka-shing no permitió que el ruido de la opinión pública interfiriera en su radar. Entendió que, en los negocios, no hay lugar para la lealtad ciega a una ubicación geográfica o a un modelo económico obsoleto. El dinero no tiene patria, solo fluye hacia donde hay seguridad y mayor rentabilidad. Es la ley física del flujo de caja,
y oponerse a esa ley con bellas palabras sobre la moral es como lanzar huevos contra una piedra. La crueldad aquí no reside en el abandono, sino en la capacidad de aniquilar el ego. Los seres humanos suelen identificarse con lo que poseen. Piensan, esta es la empresa que fundé, esta es la tierra que dejaron mis ancestros, este es el hijo de mi espíritu. Son precisamente esos conceptos posesivos los que convierten la propiedad en una carga y al dueño en un esclavo de su propia creación. Cuando un multimillonario vende a su hijo espiritual sin dudarlo, no es falta de sentimientos, es liberación. Separan el yo de lo material, ven todo bajo la lente de la liquidez y el costo de oportunidad. Si mantener un legado significa enterrar el futuro en un pozo sin fondo, entonces ese legado debe ser liquidado de inmediato. La multitud suele honrar a quienes mueren con su oficio o a quienes resisten hasta el final, pero la historia financiera solo registra los nombres de aquellos que supieron retirarse a tiempo, de aquellos que supieron vender en la cima mientras otros compraban con frenesí, y comprar en el fondo cuando otros vendían desesperados. Este desfase es la brecha por donde la riqueza se desplaza de los bolsillos de los emocionalmente ricos a los bolsillos de los racionalmente ricos. Mirando más profundamente en el mecanismo psicológico, nos preguntamos por qué la gente se enfurece al ver a un multimillonario retirar su capital. Es el reflejo del miedo al abandono. La multitud necesita un símbolo en el cual creer, un gigante que lidere para sentirse segura bajo su sombra. Cuando ese gigante se va, el telón de terciopelo se desgarra, revelando la desnudez y el riesgo que la multitud debe asumir por sí misma. Esa ira es, en realidad, el llanto de los niños cuando los padres se van. Pero en el mundo del gran capital, nadie tiene la obligación de ser la niñera de nadie. Cada decisión se paga con dinero real, y nadie tiene tiempo para cargar con los riesgos de otros solo por las vacías palabras de responsabilidad social. Cuando el Titanic chocó contra el hielo, los de primera clase ya estaban en los botes salvavidas, no porque fueran malvados, sino porque tenían información, visión y, lo más importante, no permitieron que la emoción de lamentar que la fiesta fuera tan divertida los retuviera en una cubierta que se inclinaba. Esta lección de sangre fría no es solo para multimillonarios, está presente en cada rincón de la vida cotidiana, donde las decisiones erróneas suelen nacer de no atreverse a soltar. Mira a los empleados de oficina que se quedan en una empresa que agoniza solo por lealtad al jefe o por miedo a empezar de cero. Dejan que su juventud y sus oportunidades se escapen entre los dedos, a cambio de promesas vanas y una palmadita de consuelo en el hombro. Mientras tanto, aquellos considerados saltamontes laborales, que están listos para marcharse en cuanto ven que el entorno no tiene potencial, suelen ser los que ascienden más rápido. Consideran su fuerza de trabajo como una mercancía y la venden al mejor postor, a quien más respete su valor. No hay lugar para la complacencia ni para la lealtad mal ubicada. La lealtad a uno mismo y a sus intereses fundamentales es la lealtad suprema. O miremos las relaciones tóxicas, donde la gente se queda atrapada porque lamenta el tiempo que pasaron juntos. Este llamado costo hundido es la trampa emocional más terrible. Temen parecer crueles o herir a la otra parte, pero olvidan que se están apuñalando a sí mismos en su propio futuro. Cortar una relación es como extirpar un tumor. El dolor es inevitable, la sangre correrá, pero es el precio a pagar para que el cuerpo sobreviva y se recupere. La duda y la misericordia inoportuna son el veneno que mata toda oportunidad de renacimiento. El fuerte es quien se atreve a diseccionar su propia vida, eliminando las partes necróticas aunque alguna vez fueran la carne más amada. Volviendo a la historia de Li Ka-shing, cuando se marchó no se llevó ladrillos ni piedras, se llevó el valor excedente. Dejó atrás edificios imponentes para que otros los miren y posean, pero también dejó riesgos latentes para que los que lleguen después carguen con ellos. Es el arte de pasar el carbón encendido. En el juego de pasarse un carbón ardiente, el ganador no es quien lo sostiene más tiempo para demostrar valentía, sino quien lo pasa justo antes de quemarse las manos. Y para lograrlo, hay que apagar el interruptor de la compasión. Hay que ver a los socios no como amigos,
sino como eslabones en una cadena de suministro de beneficios. Cuando ese eslabón deja de ser eficiente o se convierte en una carga, su reemplazo o eliminación es obligatorio. Suena cruel, pero mira la naturaleza. Cuando llega el invierno, los árboles sueltan sus hojas para conservar la savia en su tronco. El geco se corta la cola para escapar del enemigo. Ese sacrificio o amputación es la cumbre de la inteligencia de supervivencia. Nada es para siempre. Esa es la única verdad. La prosperidad de una tierra, el valor de una moneda o el prestigio de una marca tienen un ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. El ingenuo cree en la eternidad. El sabio sigue el ciclo. Cuando el ciclo sube, participan con pasión como amantes entregados. Pero cuando el ciclo llega a la cima y muestra signos de descenso, se vuelven fríos como extraños. Ese cambio rápido de estado emocional aterra al mundo, pero es la llave para preservar los logros. Ganar dinero ya es difícil. Mantenerlo ante la erosión del tiempo y la codicia de la multitud es 10.000 veces más difícil. Para conservar el dinero, hay que aprender a ser indiferente tanto a los elogios como a los insultos. Hay que aprender a ver a través de la niebla del brillo para encontrar el esqueleto seco de la realidad. Este mundo no funciona con lágrimas ni sonrisas, funciona con flujos de intereses. La emoción es solo la capa de pintura que cubre esa máquina para que parezca menos fría, pero cuando la máquina falla, esa pintura no sirve de nada. Se suele decir que los ricos también lloran, pero lloran en mansiones cómodas y seguras tras haber sacado el pie del lodo. Mientras tanto, la multitud llena de sentimientos llora bajo la tormenta, con las manos vacías y llena de heridas en el alma. La diferencia radica en quién sabe dejar las emociones de lado para tomar decisiones racionales en el momento de vida o muerte. En quién sabe considerar la huida como una estrategia y no como cobardía. En el arte de la guerra, huir es la mejor táctica, y esto no es un consejo para cobardes, sino para quienes saben preservar sus fuerzas. Ellos saben que mientras haya vida, hay esperanza, y que perder los recursos es perderlo todo. Finalmente, al mirar el panorama completo, los hilos que mueven a los humanos como marionetas están tejidos con emociones débiles como el miedo, la esperanza, la codicia y la nostalgia. Quien corta esos hilos se convierte en el controlador del juego. Li Ka-shing o cualquier otro magnate financiero no son monstruos sin sentimientos. Son personas que han cultivado un nivel de existencia donde las emociones no tienen permitido sentarse a la mesa de negociación. Entienden que para amar a su familia y proteger a su clan, deben ser crueles con los de afuera, y a veces crueles con sus propios hijos espirituales. Vender una empresa para salvar a todo el grupo o abandonar un mercado para salvar todo el imperio es el precio de la corona. Un precio que la ruidosa multitud, con sus corazones calientes y cabezas igualmente calientes, jamás entenderá. Ellos siempre serán los que se queden a limpiar las cenizas al final, mientras el de sangre fría ya está saboreando una copa de vino en un nuevo horizonte, observando en silencio y esperando un nuevo ciclo para comenzar de nuevo la caza.